Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva, y démosle siempre las gracias por su gran amor. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el sexto domingo del tiempo ordinario del año 2025. Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Dios grande y potente, y no hay otro Dios. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, pues vamos a pedir como siempre por todos los devotos, por nuestra patria, por todos nosotros, nuestra familia, nuestros pueblos, nuestras ciudades, para que esta situación tan dura y difícil que no le vemos fin, que muchas veces vivimos con confusión, con desaliento. Vamos a pedir al Señor que sepamos salir de ella, que el Señor nos dé la fuerza necesaria, que sepamos renunciar a lo que hay que renunciar para lograr un bien mayor. Vamos a pedir que la inteligencia y la bondad, la fraternidad, para que entre todos buscar las verdaderas soluciones que nos hacen falta, que deben ser buenas, eficaces, duraderas. Que el Señor nos ayude a buscar eso. Claro está, vamos a pedir por todas aquellas personas que nos piden que oremos por ellas aquí ante la Madre. Esta misa la ofrecemos por ellas. Por todos los que vienen aquí al santuario o a otros lugares donde se venera a la Virgen. En la Ermita de la Caridad, por ejemplo, allá en Miami. Teniendo todas nuestras intenciones en el corazón, vamos a pedir al Señor que nos perdone nuestros egoísmos, nuestras soberbias, nuestras infidelidades. Así que en silencio pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos sostenerte siempre presente con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dedicamos unos instantes a reposarnos interiormente para escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Jeremías. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón del Señor. Se parece a una mata de cardo en la estepa. No sentirá cuando llegue la dicha, pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, en un solar despoblado. Bendito el que confía en el Señor y que en Él pone sus esperanzas. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor. Sus follajes se mantendrán verdes. En años de sequía no se inquieta, ni deja de producir sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo.
Y si Cristo no resucitó, ustedes no pueden esperar nada de su fe y siguen con sus pecados. Y también los que entraron en el descanso junto a Cristo están perdidos. Y si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más infelices de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios, el primero de los que duermen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alégrense y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los 12 y se detuvo en un llano. Con él estaba un grupo numeroso de discípulos suyos y una gran cantidad de gente que había venido tanto de la Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Levantando entonces los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán satisfechos. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. En ese momento alégrense y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Por lo demás, esa es la manera como trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero, pobre de ustedes los ricos, porque ustedes tienen ya su consuelo. Pobre de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobre de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, podemos sentarnos. Quiero comenzar recordando la lectura, mejor dicho, la oración con que iniciamos la misa. Esta oración que se llama colecta, porque en ella recogemos las peticiones que hoy queremos elevar todos al Señor. Dice así, lo primero: Señor, tú te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón. Rectos y sencillos de corazón. Un corazón recto que busca la verdad, sencillo que no se vanagloria, sino que confía siempre en el Señor. Y ahora viene la petición. Concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Es decir, habitar en nosotros, que tratamos de ser, ¿qué cosas? Rectos y sencillos de corazón. Es decir, nosotros tenemos que tratar de ser rectos y sencillos de corazón, y ahí tenemos la garantía de que el Señor habita en nosotros. Eso es lo que vamos a pedir para nosotros y para todo el mundo hoy. Ojalá que todos busquemos ser rectos y sencillos de corazón. Ahora vamos a ver qué nos dicen las lecturas. Yo siempre digo, hermanos, que nosotros
Muchas veces no sabemos aprovechar nuestros tiempos. Y sí, lo empleamos en tantas cosas útiles. Cuando lo empleamos bien, lo empleamos en muchas cosas útiles, bellas, agradables, necesarias, que vaya de colaboración. Entonces, lo aprovechamos así. Desgraciadamente, otras veces no lo aprovechamos así. Perdemos el tiempo o lo empleamos en otras cosas que no deben emplearse. Tanto, es así. Ustedes saben que la vida es así, ¿no es verdad? Eso nos pasa a todos, a ustedes y a mí. Entonces, hoy el Señor, la lectura de hoy, de la misma manera que el domingo pasado había una línea de conducción de las 3 lecturas, que era la vocación, la llamada a Isaías, la llamada a Pablo, la llamada a Pedro. Hoy el Señor nos dice que nosotros en la vida tenemos que apostar. Ustedes saben lo que significa el verbo apostar. El verbo apostar es poner toda la energía en qué, o el deseo, en conseguir de 2 cosas, una. Yo apuesto por esto. A la gente que le gusta jugar, no voy a hablar si es básquet, fútbol o béisbol, juega y apuesta por un equipo. Aunque no apueste dinero, yo apuesto porque gane ese equipo que es el mío, Hay que apostar. Y en la vida también uno tiene que apostar. Acuérdense que Pablo decía que había que correr el buen combate, la carrera, que había que pelear el buen combate. Entonces, ahí cuando estamos haciendo eso, estamos apostando. ¿Para qué? Para llegar a la meta. ¿Cuál es la meta nuestra? La resurrección. Entonces Jesús vino a enseñarnos eso. Y de la misma manera que el domingo pasado eran 3 historias de llamada, de vocación, ahora el Señor los pone ante el dilema, un dilema. ¿Por quién yo apuesto? ¿Por este camino o por el otro camino? Aquí en los pueblos de por acá, me imagino que en el mundo entero sea así, hay lugarcitos en el medio de los campos, en el monte, que le llaman la Y. Seguro que hay gente que conoce alguno. ¿Por qué le llaman la Y? Porque tú llegas aquí y después tienes que coger o para aquí o para acá. No tiene otra alternativa. Si vas por aquí, te fuiste. Si vas por acá, puede ser que llegues. Entonces, hay que distinguir. Y lo hace en los 3 lecturas, empleando un método que nosotros tal vez no lo empleemos mucho. ¿Por qué? Casi nunca. ¿Por qué? Porque nosotros leemos, todo el mundo tiene libros, periódicos, escucha la radio, la televisión, el internet, que se mete aquí. Y entonces los libros tienen un discurso enorme, van a tratar un tema. Entonces hay librones así sobre ese tema. Entonces eso nos permite hablar mucho. Pero en aquella época eso no existía. En aquella época el que predicaba, el que anunciaba, el que enseñaba, ese tenía que hacerlo con unos métodos didácticos muy rápidos y entendibles. Y uno de esos métodos propios de aquella época, que a nosotros tal vez nos llama la atención, es el método de la contradicción. Se le ha dicho esto, pero yo le digo esto. Siguen por ese camino, se van a ir al río y al precipicio. Si cogen por este camino, se van a ir. Es decir, es el que sepamos distinguir a dónde vamos. En definitiva, la vida de los hombres es así, hermano. La vida de la persona humana es esa. Tiene que saber elegir en la vida dónde yo quiero estar. Entonces, rapidito. Lo primero, la segunda lectura es el meollo de la cosa. El meollo. Porque habla de la resurrección. Es como para decir, Jesús quería decirle a aquella masa que estaba allí de gente que venía de tantos lugares a escuchar a Jesús. Ojalá que en esos lugares, que todos esos lugares que mencionan, Judea, Jerusalén, Sidón y Tiro, todos ellos están en guerra entre sí. Ojalá que hoy vayan a escuchar al Señor Jesús, como fueron esta gente, buscando pobremente
Y sí, muy pobres porque no tenían fuerza, buscaban al Señor Jesús. Entonces Jesús le quiere decir, hermanos, mejor dicho, Jesús no, Pablo le quiere decir, hermanos, recuérdense que nosotros hemos sido creados para vivir eternamente junto a Dios. Que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Entonces, él le hace la disyuntiva. Si ustedes dicen que los hombres, después de muerto, algún día no podrán resucitar en Cristo Jesús, vana es su fe. Vana es su fe. Entonces Cristo no ha resucitado. Entonces, ¿para qué creemos en Cristo? ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí porque creemos que Jesús es nuestro Salvador, que se ofreció en la cruz por mí, con su sangre lavó mis pecados, para yo resucitar con Él. Fíjense bien la contradicción. ¿No creen? Vana es la fe. ¿Creen que el Señor resucitó? Entonces sí. Entonces sí. Podemos creer que que nosotros podemos resucitar. Fíjense la contradicción. Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a decirle al Señor, Señor, yo creo que tú resucitaste y que por tu resurrección tú me vas a llevar hacia ti a vivir la vida eterna. Ese es el primer mensaje y el mensaje grande. Y ahora viene bien, pero para lograr la resurrección tenemos que tratar que ser rectos y humildes de corazón. Porque no puede ser que Cristo el Señor se entrega por nosotros con un amor sincero, desinteresado, y se da, que paseó por el mundo haciendo el bien sin pecado, y yo pretenda después estar junto al Señor cuando yo no he querido ser, ni he trabajado para ser rectos y sencillos de corazón, viviendo en la verdad. Entonces, después que se dice esto, Cristo ha resucitado, vamos a resucitar, procuremos vivir de tal manera que seamos rectos, como dice bien el texto, como dice la oración, rectos y sencillos de corazón. Entonces, ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Vamos entonces a Jeremías. Jeremías también tenía la misma situación. Él tenía que hablarle a los judíos aquella época y decirle, ¿por qué tenemos que seguir al Señor Dios, a Yahvé? ¿Por qué tenemos que seguir a Jesús? ¿Por qué? Y entonces empieza con aquellas cosas que es un método didáctico, que es una roca. Maldito el hombre que confía en el otro hombre, que busca su apoyo en un mortal. Y aquí viene la frase ahora, porque ustedes dirán, claro que tenemos que confiar en la persona, claro, pero si somos inteligentes, sabios, esto es de sabiduría, confiamos en aquel que tiene la característica que se pueda confiar, y siempre diciendo, bueno, pero hay que confiar en los demás. Pero aquí viene la frase esta, que busca, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón del Señor. Esa es la clave, que aparta su corazón del Señor. ¿Por qué? Cuando apartamos nuestro corazón del Señor, nos podemos ir por todas esas cosas que nos llevan a otro lugar que no es precisamente Dios, que es el bien, es la bondad, es la resurrección y es la vida. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias cuando nos apartamos de la ley de Dios? Viene aquí todo lo demás. Se parece a una mata que está en el desierto, una mata de cardo, nunca le cae el agua, se seca, esa no tiene vida. Eso es lo que pasa cuando nos apartamos de Dios. A lo mejor aparentemente podemos, mucho, pero no alcanzamos lo principal, que es resucitar junto a Dios. Ahora viene lo otro, la contradicción. Maldito el que hace esto. Viene la otra parte. Bendito el que confía en el Señor y que pone en Él su esperanza.
Entonces, es para llevarnos. Cualquier persona que oía eso en aquel momento y ahora también, dice, maldito aquel que se aparta del corazón de Dios y de su palabra. Bendito es aquel que busca al Señor y impone su esperanza. Y entonces viene la bondad, muy bonita. Se asemeja un árbol plantado a la orilla del agua, sus raíces penetran, las ramas tienen fallo, da fruto, viene la sequía. El árbol no puede evitar la sequía. Igual que nosotros no podemos evitar el hambre, la necesidad, la mala situación. Muchas veces no podemos evitarla. Si trabajamos para evitarla, no podemos evitarla. Y dice él, y vive la sequía, dice, pero no se inquieta, ni deja de producir sus frutos. Entonces, hermano, esa es la enseñanza. Viene la situación dura, confiamos en el Señor, nos ocupamos de resolverla. Hay veces que nos preocupamos, pero el hombre de fe confía en el Señor y sigue dando los frutos que puede dar, porque el único que recoge al final es el Señor, y nosotros sabemos que vamos a recoger la vida eterna. Antiguo Testamento. El Salmo, que también es del Antiguo Testamento, es casi eso que yo he leído ahora, ponerlo en oración. Y lo hemos dicho nosotros, lo hemos rezado. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Entonces, ahí viene el que quiera decir cómo debe comportarse un cristiano, que hay veces que hay personas que preguntan esto, ¿cómo debe comportarse? Pues yo les digo que vayan al Salmo primero, al 1, el primer Salmo de la Biblia, que es casi elevar lo que yo he leído en oración. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, sino aquel que su gozo es la ley del Señor. Entonces, hermano, vamos a fijarnos en aquello, maldito o triste, vayan otra. Es que es fuerte la palabra maldito. Triste es que no sigamos al Señor, y bendito y alegre aquel que lo sigue. Pero viene el Evangelio, y el Evangelio viene la bienaventuranza. Nosotros sabemos que tenemos los mandamientos, que para salvarnos tenemos que seguir los mandamientos. No es porque tengamos que seguirlo, es una equivocación. Es porque si lo seguimos, estamos siguiendo el camino que Dios nos da, que es el mejor camino que podemos tener. Es por eso. Además que le produce bien. Un mundo sin mentira, sin infidelidades, sin asesinatos, sin envidia, es el mejor mundo del mundo. Que tratamos de buscarlo y de hacerlo, eligiendo presidente y formando cosas, ideológicamente gritando ideología que dice que van a convertir en la felicidad eterna aquí en el mundo, y eso es falso, porque eso es confiar en los hombres y no en Dios. Entonces viene la segunda lectura, mejor dicho, el Evangelio, y en el Evangelio nosotros vemos que, teniendo en cuenta los mandamientos, el Señor empieza a hablar en el mismo tono. Felices ustedes, porque de ustedes es el reino de los cielos. Fíjense que hablaba de una multitud que estaba agobiada por el camino, el sol en esa zona árida. Dice, felices ustedes que lloran, porque reirán. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán satisfechos. Felices ustedes que los hombres los odian por mi nombre. Eso también significa por hacer el bien. ¿Quiénes son esos? Los que han sembrado su mata, su árbol, su vida en aquel manantial de agua fresca que es Dios. Felices ustedes que tienen hambre y sed de justicia. El otro pasaje con la bienaventuranza en otro evangelio habla de ustedes que buscan, que luchan por la paz, que luchan por la vida. Felices ustedes que hacen el bien. Dice así. Aquí se refiere, nos pone estos ejemplos duros, hambre, que puede ser el hambre material, pero sobre todo el hambre espiritual.
porque todo esto está regido por aquella frase de que ustedes, felices aquellos que confían en el Señor y tienen hambre de justicia, de amor y de paz aquí en la tierra. Felices. ¿Cuáles son los otros? Dice, pero pobres de ustedes los ricos. ¿Cuáles son los ricos? Los satisfechos, tanto materialmente como culturalmente, espiritualmente, con el poder. Ustedes son ricos y se sienten ricos y se sienten seguros. Pobres de ustedes que no confían en el Señor y confiaron en su poder. Pobres de ustedes que han logrado todas esas cosas y no se dan cuenta de que el Señor es el que premia el corazón del hombre. Pobres de ustedes que ponen todo su tiempo en eso y no en buscar a Dios. Y aquí viene el problema de la apuesta. ¿Por qué nosotros apostamos? ¿Porque confiamos en el Señor o porque confiamos en nosotros? ¿Porque confiamos en la ley de los hombres o en un hombre que nos pinta pajaritos volando? ¿O confiamos en la palabra de Dios y en el Señor? Es la apuesta. Y el Señor lo ha puesto aquí. La sabiduría del Antiguo Testamento de aquella época nos dice ahora que nosotros también tenemos que escoger el bien o el mal. ¿Cree que resucitaré o cree que voy a terminar en la tumba oscura? ¿Sé creer que mi vida tiene un sentido o no? ¿O creer que mi vida solamente es crecer, vivir, morir y ya? Hermano, hay que escoger, pero sepamos escoger. Para eso tenemos la palabra de Dios, para eso tenemos la palabra de Dios. Nosotros los hombres, por nuestra razón, podemos descubrir muchas cosas, pero el sentido de la existencia, el porqué de las cosas, solamente lo encontramos buscando al Señor Jesús. Que Dios nos ayude a vivir así. Amén. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos, hermanos, la misa con el ofertorio. Señor, mi amistad, con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el demás. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Te presento, Señor, mi dolor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que esta ofrenda nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele de que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, deseémonos la paz. Que la paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, podemos sentarnos todos y los que van a comulgar se pueden acercar. A los hombres ama Dios como nadie amó jamás. De la mano los conduce y es luz en la oscuridad. Da a todos ese pan que nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, vamos a despedirnos como siempre, orando por nuestro pueblo. Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias,
porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad, de los hijos que atienden con cariño a los ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos, de los vecinos que acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven desinteresadamente a sus prójimos. Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles. Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada es imposible. Envía tu Espíritu Santo para que todos los cubanos, con las potencialidades que nuestro pueblo tiene, aprendamos a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar y juntos encontrar soluciones que nos conduzcan a nacer en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, a morir en paz. Santísima Virgen de la Caridad, Madre de nuestro Señor Jesús, presenta a tu Hijo nuestras oraciones y dinos como en Caná, hagan lo que Él les diga. Madre de todos los cubanos, repítenos nuevamente, no tengan miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Jesús, buen pastor, escúchanos. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Madre, muchos hermanos nuestros, algunos hermanos nuestros que cumplían prisión en las cárceles han sido encarcelados. Te pedimos, Madre, este proceso ha traído mucha alegría en muchas familias. Que no se detenga este proceso y que otros más también, para que haya más alegría en muchos corazones, en muchas familias. Te lo encomendamos. Amén. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y
y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar.